Vamos a empezar una nueva serie. Es un poco una repetición de lo que ya hemos vivido hace 5 años atrás, cuando nosotros tuvimos esta serie que duró 2 años completos, que se llamaba Lee la Biblia. ¿Cuántos participaron de esta serie? Aquí está el Triviño, que fue el campeón que recibió todos los premios que tenía que recibir, ¿no te acuerdas? Venía que tenía que responder acá el ¿quién quiere ser billonario? Y él sabía de todas. Así que nosotros vamos a volver a estudiar la Biblia completa. Y es sobre esto que nosotros vamos a estar también hablando el día de hoy. Así que vamos a ver la intro y ahí empezamos nuestra serie. Ahí nosotros entonces vamos a ver por qué la Biblia fue escrita. ¿Qué pensó? ¿Será que fue un acaso? ¿O Dios tenía un mensaje? Dios quería hablar a la humanidad, quería hablar a sus seguidores, quería hablar a los que le amaban, y la Biblia tiene un propósito. Eso es lo que vamos a descubrir durante esos 2 años. Va a ser un tiempo para que nosotros podamos leer la Biblia juntos, que nosotros podamos, los que aceptan el desafío, escribir la Biblia en cuadernos una vez completa. Vamos a tener preguntas, vamos a tener participación de los niños y vamos a buscar estudiar la Biblia en profundidad durante todo ese tiempo. Y hoy yo quisiera hacer una introducción a eso, porque la próxima semana empezamos con el primer tema, con Génesis, que es lo que nosotros vamos a empezar a trabajar. Entonces yo quisiera hacer como una introducción, y al final de esta introducción, de esta palabra, quiero dejarles las tareas que a partir de mañana empieza como iglesia. Y si tú aceptas el desafío, sería hermoso. Nosotros queremos abrir un grupo de WhatsApp solamente para eso, para compartir sobre versiones de la Biblia, compartir también algunos videos sobre la Biblia hablada, leída, todo para facilitar tu vida. Ya le queremos pasar a ustedes también algunos aplicativos de la Biblia para que puedan utilizar. La idea es que nosotros durante estos próximos 2 años, como iglesia, podemos crecer en eso. Ser una iglesia que realmente conoce la palabra de Dios. Ese es mi desafío. El tema de la introducción es ¿cómo Dios habla? ¿Cómo Dios habla? La verdad, hermanos, es que Dios ha hablado de muchas maneras. La Biblia dice eso, que Dios ha hablado de muchas maneras durante toda la historia de la humanidad. Dios usó profetas. Y estos profetas hablaban directamente de Dios, lo que Dios quería hablar. Dios escogía hombres santos que hablaban al pueblo lo que Dios quería. A principio Dios habló cara a cara con el hombre, pero el pecado apartó el hombre de Dios y Dios empezó a hablar a través de profetas. Pero también nosotros vemos bíblicamente y hasta hoy en día podemos reconocer esto, que Dios también habla a través de sueños. No sé si tú has tenido esa experiencia. Yo personalmente nunca he tenido una experiencia de un sueño profético, de un sueño que era Dios que me estaba hablando. Siempre yo le digo, si yo soñé algo es porque no va a pasar. Porque normalmente es así, yo tengo sueño y me preocupo y digo, oye, tuve tal sueño. Pero yo sé que hay personas que tienen sueños que es Dios hablando con él. En nuestro medio, yo sé, el pastor Marcelo, por ejemplo, es una persona que dice, oye, tuve un sueño y justo le pasa. Mi esposa también, y yo sé que hay muchos de ustedes que Dios habla a través de sueños, que no es así como adivinación ni nada de eso. A veces Dios habla principalmente a uno mismo, sobre los cambios que uno tiene que vivir, que uno tiene que dar pasos en dirección a eso. La Biblia dice que Dios habla hasta mismo a través de la naturaleza, que a través de la naturaleza podemos ver la gloria de Dios, y la naturaleza revela a Dios, revela quién es Dios, que es imposible mirar el universo, las estrellas, mirar las plantas, mirar el ser humano,
mirar los animales, mirar las cosas lindas, de que el agua evapora, se transforma en nubes y cae sobre la tierra y da frutos. La naturaleza habla de la creación de Dios. Y algunos profetas aún dicen que escucharon la voz de Dios a través de un viento apacible, que simplemente estaban allá y quizás Dios no habló, fulano, yo soy tu Dios, como uno ve en la Biblia, pero a través apenas de un viento, él sintió que era Dios hablando con él. Dios habla también a través de los predicadores. Durante toda la época de la Biblia, Dios usó predicadores para hablar, y hoy en día Dios también usa predicadores. Muchas veces tú vas a ser bendecido por estas palabras que llegan a tu corazón justo en el momento que tú estabas necesitando. Por eso que es importante que participemos como iglesia. Siempre Dios tiene una sorpresa para nosotros. Siempre Dios nos saca pizarra. Siempre. Y si Dios fue capaz de hablar hasta a través de una mula, como fue en el caso de Balaam, ¿cómo nos va a hablar a través de esta mula para ustedes? ¿Cómo nos va a usar los predicadores también para hablar a tu corazón lo que Dios quiere hablar? Dios también habla a nuestro corazón. A veces no es como que escuché una voz de Dios o un ángel me habló. No, mi corazón siente eso. Y yo siento que es Dios. Y es porque uno conoce a Dios. Conoce la voz del buen pastor y la voz del ladrón. Y sabe que cuando escucha esta voz rara, dice, esta no es la voz de mi pastor. Esta no es la voz de Jesús. Esta es la voz que me aparta de la voluntad de Dios. No voy a dar oído. Entonces Dios habla también a nuestro corazón. Cuando uno siente convicción de Dios, de que realmente Dios nos está llevando a dar un paso de fe, a hacer algo que uno tenía que hacer y quizás que está postergando durante mucho tiempo, y que Dios habla a nuestros corazones. Pero quiero decirles, hay muchas otras maneras que Dios habla. Dios puede hablar de cualquier manera. Dios usa cualquier circunstancia para hablarnos. Dios habla. Nosotros a veces no escuchamos, pero Dios habla a través de todo. A través de las circunstancias Dios está hablando. A través, no sé, de un niño Dios puede hablarnos. Pero hay una manera que Dios prefiere hablarnos. Y es la forma más segura de poder decir, fue palabra de Dios. Porque a veces uno tiene confusión. ¿Será que esto es palabra de Dios? ¿Será lo que esta persona habló era Dios hablando conmigo? ¿Será que este sueño que tuve era un sueño de Dios? Siempre, en todas estas otras maneras que Dios habló, a veces se queda un poco de duda. ¿Será Dios que me está hablando de eso? Pero hay una manera que Dios habla en nuestros corazones y que no hay la mínima duda. Dios habló y se confirma eso porque Dios prefiere hablarnos. Y es por eso que tenemos la Biblia. Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Dios se revela a nosotros a través de su palabra. El profeta se confirma a través de la palabra de Dios. Los sueños se confirman a través de la palabra de Dios. Lo que está en mi corazón se confirma a través de la palabra de Dios. Si no está en la palabra de Dios, quizás no es Dios. Pero si está en la palabra de Dios, es Dios. Amén. Así que no hay duda. Si hay un lugar seguro para escuchar la voz de Dios, es la palabra de Dios. Quiero invitarles que juntos podamos leer Hebreos 1, del 1 al 4, que me acompañen. Leamos juntos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, a la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas,
hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Jesús es la misma revelación de la voluntad de Dios. La historia de Jesús, la enseñanza de Jesús marcó un antes y un después en la Biblia. El antes Dios usaba profetas, sempre quedava quizás uma dúvida, foi Deus, não foi Deus, haviam falsos profetas, haviam profetas verdadeiros, pero em Jesus se conheceu a perfeita vontade de Deus. E quando Jesus murió, resucitó y subió al cielo, Él dijo, les enviaré el Espíritu Santo. Y este hará mi obra de forma completa, porque no va a ser una persona en que tú tienes que ir hasta Él, decir, Maestro, enséñanos la voluntad del Padre. No, el Espíritu Santo les enseñará y estará en el corazón de todos, en todas las partes del mundo, hablando contigo. La misma esencia del Padre, de Jesús, hablando a nosotros, el Espíritu Santo. Entonces es magnífico ver eso, como Dios se quiere manifestarse a nosotros. Y en Jesús podemos encontrar la perfecta voluntad de Dios. Juan 1:1 dice así, en el principio, leemos, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, llama a Jesús. Creo que ninguno de ustedes tiene duda que ese texto está hablando que de Jesús, ¿verdad? Él era el verbo vivo. Pero la palabra verbo, y a veces traducida en algunas versiones como la palabra, tiene un significado muy interesante. No solo el verbo como una acción, pero la palabra de Dios para nosotros es Jesús. Entonces, Jesús es la palabra. Jesús es la Biblia. Jesús es la enseñanza que tenemos que seguir. Tenemos que crecer en Él. Y Él ha sido este mensaje en todo el Nuevo Testamento. Esa es la enseñanza de Jesús. Lo que Él realmente reveló, lo que el Espíritu Santo instruyó y reveló a cada uno de los escritores de la Biblia. Dios desea que nosotros podamos vivir este proceso de forma profunda. Dios desea no solo revelarse a nosotros por medio de su palabra, pero no desea solamente que tengamos una cabeza gigante, llena de conocimiento, porque quizás hay mucha gente que puede decir, no, yo leí la Biblia un montón de veces. Pero, ¿cuánto cambiaste? ¿Cuántos vivieron ese proceso de un viaje de acá, del conocimiento, hasta el corazón? Porque la palabra mata. Pero el Espíritu vivifica esta palabra. Él es capaz de darnos vida, de que no solo conozco palabras de la Biblia, no solo conozco textos de la Biblia, no solo conozco libros de la Biblia. Yo conozco al Señor que está transformando mi ser. Y es eso lo más importante. No es solo llenar la cabeza de conocimiento, de teología, de palabras bíblicas. Esto puede matar, ser condenación, causar división. La historia ha demostrado eso, que los hombres cuando toman una idea y dicen, no, es que yo creo en eso, son capaces de matar por una idea, y entonces ahí uno ya ve, no es Biblia, no es Dios. Nuestro Dios no es un Dios de división. Es un Dios que transforma nuestra vida, que nos hace humilde, que nos enseña a soportarnos, que nos enseña a sin ver el pecado del hermano, pero con misericordia, poder ayudar en el proceso. Esto es lo que el Espíritu Santo hace con nosotros. Y esta es la potencia de la Biblia. No solo leer. Por más que vamos a leer la Biblia, vamos a estudiar la Biblia durante esos 2 años, yo deseo que ustedes vivan. Que cada palabra de la Biblia hable tão profundamente na vida de ustedes, que ustedes realmente se den cuenta que realmente estoy siendo cambiado por la palabra de Dios. Job 33, del 14 al 18. Si quieren leer conmigo, dice así. Sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende por sueños, en visión nocturna, cuando el Señor cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho.
Entonces revela al oído de los hombres y les señala sus consejos para quitar el hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma de sepulcro y su vida de que perezca a espada. ¿Por qué Dios habla con nosotros? Porque Dios quiere librarnos. Porque Dios te ama tanto que es como el padre que dice: hijo, no haga eso. Pero papá, hijo, no haga eso. Escucha lo que te estoy diciendo. Pero hasta tú te unes con esa circunstancia. No, Dios dice: es que yo sé que esto no es el camino correcto. Entonces Dios quiere librarnos, Dios nos ama tanto, quiere ayudarnos. Y es por eso que Dios habla. Uno no conoce a Dios para ser cabezón, cuadrado y juez. No. Dios no está hablando contigo para que tú salgas dando palo en la cabeza de la gente allá afuera. No. Dios te habla porque quiere hablar contigo. Quiere cambiar tu carácter. Quiere hacerte una nueva persona. Cuando Dios no habla a una persona, eso se llama religiosidad. La persona puede estar mucho tiempo en una iglesia, mucho tiempo diciendo: soy seguidor de Jesús. Pero solo los que son transformados por Él pueden realmente decir: yo conocí su palabra. Yo conozco la voz de mi pastor. Y eso es lo que deseo que ese tiempo nosotros podamos vivir, hermanos. Segundo de Timoteo 3, 14 a 17. También habla al respecto de esta palabra que quiere cambiarnos y transformarnos. Leamos. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, vamos a leer juntos, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto supera las escuelas de teología, esto supera los maestros que podemos tener, esto supera cualquier gran predicador. La palabra de Dios transformando, redarguyendo, trabajando en tu corazón. Por eso nosotros les enseñamos a meditar en la palabra de Dios. Porque en eso tú vas de poco a poco empezar a escuchar a Dios hablando contigo. Y vas a leer la palabra de Dios y Dios va a decir algo y tú vas a decir: esta palabra era para mí. Es Dios queriendo que yo deje mi orgullo de lado. Es Dios queriendo que yo deje ese pecado que tengo de lado. Es Dios hablando que yo dé este paso que Él me está llamando a dar. Dios está hablando conmigo. Pero esta palabra fue escrita más de 2000 años atrás. ¿Cómo que está hablando contigo? ¿Acaso creó toda la Biblia? Es que la Biblia es tan viva y eficaz. Tan viva y eficaz, que no importa cuántas veces tú has leído un texto, un día te hace un clic. Hoy ese texto es para mí. Hoy ese texto que he escuchado 20 veces, 50 veces, 100 veces, ya he escuchado en cánticos, ya he leído, ya he escuchado en predicaciones. Hoy Dios está hablando a mi corazón. Y es hermoso eso, porque no hay duda, es la palabra de Dios. Hermanos, hombres de Dios pueden equivocarse. Yo puedo equivocarme y seguramente ya me he equivocado en una otra oportunidad. Cualquier uno de ustedes se va a equivocar también. Somos imperfectos, pero la palabra de Dios no se equivoca. Entonces, cuando firmamos nuestra fe, nuestro conocimiento en la palabra de Dios, y lo que Dios está hablando, y lo que Dios quiere hacer conmigo, las cosas empiezan a cambiar. Porque Dios va a usar la Biblia para trabajar contigo, transformarte en varón perfecto, que está preparado para toda buena obra. Así que, hermanos, no hay mejor escuela del carácter, no hay mejor escuela de teología, no hay mejor escuela para trabajar el hombre de Dios, que todos nosotros tenemos ese potencial,
que la palabra de Dios. Pero no es solo lectura. La lectura solamente puede matar, pero es dejar transformarse. Es decir, Señor, voy a leer tu palabra ahora. Háblame, Jesús. Háblame, Señor. Eso hace toda la diferencia. Y estar con tu corazón y tus oídos abiertos. De leer y decir, oh. Yo tenía un profesor cuando estaba estudiando la Biblia en el instituto. Y ese profesor ya había leído la Biblia más de 300 veces. Porque él era profesor de la Biblia. Había leído la Biblia más de 300 veces. Él era conocidísimo internacionalmente por su gran conocimiento de la Biblia. Y como él era mi tutor en esta época, me pidió si yo podía traducir en portugués, porque era una reunión de grupos de misioneros que hablaban español y que hablaban portugués. Y me pidió si yo podía traducir del español al portugués. Yo siempre tuve portuñol, pero no importa, para el portugués es más fácil. Y yo estaba traduciendo y de repente leyendo el libro de Tito. Ese chiquitito, así, un libro chico. Estaba leyendo, en voz alta, assim, que era la tarea que todos tenían que hacer, y de repente paró. Y dijo, es la primera vez que me doy cuenta de esta palabra, que cambia mucha cosa de lo que yo pensaba de esta enseñanza de este libro. Yo lo miré y dije, 300 veces has leído y recién te diste cuenta que había esta palabra. Es que Dios habla. Dios hace saltar algo a tus ojos que antes tú no te habías dado cuenta. Y cambia mucha cosa. A veces una palabra significa mucho a tu corazón. Una palabra cambia mucha cosa porque te das cuenta que Dios está hablando contigo. Que la Biblia es tan eficaz. ¿Sabes? La Biblia es tan eficaz que si una persona que no tiene mucha educación de lectura, que no es estudiado, lee la Biblia, encuentra una tremenda profundidad y se alegra y dice, Dios está hablando conmigo. Y el mismo texto tú encuentras con un gran teólogo que ha estudiado muchas veces, que ha leído y que también dice, hoy Dios está hablando conmigo. Entonces no importa cuánto sepas, cuánto tiempo estás en la iglesia, si eres rico, si eres pobre, si eres conocedor o si recién estás empezando a conocer, la palabra de Dios es viva y eficaz. Va a hablar contigo. Es maravillosa. Es maravillosa. Yo me acuerdo que cuando estaba en Brasil, en una iglesia, que estábamos plantando la iglesia, era mi primera experiencia que estaba haciendo, y fuimos a visitar una hermana que iba a empezar a participar de nuestra iglesia. Y yo le di una Biblia. Y dice, hermana, esta va a ser tu primera Biblia. Y en su casa vimos el texto, yo compartí una palabra, y la misma hermana, que era una persona de campo, era una persona que poco sabía leer, levantó la mano y dije, ¿quiere compartir? ¿Quiere hablar algo? Dijo, me di cuenta que el texto que sigue adelante habla exactamente de lo que está diciendo y tiene más sentido para mí ahora. Pero si recién está llegando a nuestro medio, la Biblia habla. La Biblia habla. Yo cuando tuve mi crisis matrimonial con Paula, quise abandonar todo, abandoné mi familia, me fui de la casa, estaba herido con Dios y no quería más saber de iglesia, no quería más saber de ministerio. Muchos de ustedes conocen un poco de nuestra historia. Lo que habló profundo en mi corazón fue la palabra de Dios. Cuando un día Paula dijo, oye, prepara un estudio para empezar a enseñar Marcelo, Vanessa y los otros discípulos que están acá, un estudio bíblico. Yo no quería mucho, pero empecé a hacer y hoy qué rico volver a estudiar la palabra de Dios así fresquita, no masticada, fresquita, hablando a tu corazón. Y hermanos, la mayor transformación de mi vida no vino de una palabra que escuché, no vino de una persona que me dio consejo, vino de estudiar la palabra. Me volví al Señor, le pedí perdón y le dije, Señor, tú no tienes ninguna culpa. Todo lo que he vivido es por mi culpa.
Es por el pecado del hombre que viví todo eso. Y volví a enamorarme de Jesús. Y volví a escuchar la voz de Dios. Todo eso a través de su palabra. Y Dios me habla mucho a través de la palabra. Y eso es la manera más potente y más segura que tú puedes tener en tu vida para escuchar a Dios. Salmo 119, el 9 a 12 y el 15 al 16 habla de esta palabra hermosa de Dios. Leamos. ¿Con quién limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desmayar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Son como sinónimo tras de sinónimo y sinónimo y sinónimo. Todo le está hablando de la palabra de Dios. Señor, no me dejes sentir así como que hoy está siendo pesado estudiar la palabra. Señor, no dejes así como que mi corazón, por los afanes de la vida, se olvide de en primer lugar buscar tu palabra, tus estatutos, tus enseñanzas, tus caminos. Que yo en todo momento esté buscando y que mi vida sea basada sobre tu palabra, que tú hablas conmigo y tú usas la palabra de Dios para confirmar esto en mi corazón. Porque assim eu guardarei tu palavra e sempre caminharei por um caminho correto. Não é o salmista também que disse que a palavra de Deus é lâmpada para mis pies. É um manual de vida. É o caminho correto. É a resposta correta em um momento de tribulação, de dúvida. A palavra de Deus nos leva a uma vida realmente transformada. Teología no sustituye a la Biblia. Piensa que la iglesia primitiva no tenía teología sistemática. Esta es una cosa muy contemporánea de nuestra época. Que hombres dijeron, oye, facilitemos la vida de la gente y digamos cómo es. Por eso dice la palabra teología. La lógica de cómo es Dios. La lógica de cómo son las cosas de Dios. Pero la iglesia primitiva, ¿qué tenía? Para poder caminar correctamente. Para poder saber la voluntad de Dios, lo que era correcto y lo que no era correcto. ¿Qué tenía? La Biblia. La Biblia. Es verdad que los apóstoles les ayudaban y ellos enseñaban las doctrinas de los apóstoles, pero era a través de la Biblia que ellos crecían. Todas las enseñanzas eran basadas en Biblia. Todo lo que ellos se movían era porque la palabra de Dios dice así. El mismo Jesús, en el momento de la tentación, Él podía simplemente haber dicho así, te reprendo, Satanás, sale de acá. Pero Él de inmediato dijo, ¿sabe? La palabra de Dios dice así. Como para mostrarnos de nuevo de que la base nuestra tiene que ser la palabra de Dios. Comerla. Dejar que la palabra de Dios realmente se transforme en vida en nosotros. Y esto significa que yo leo tanto la palabra de Dios, dejo la palabra de Dios transformar tanto mi vida, que llega un momento que yo ya no sé qué es íder, qué es palabra de Dios, qué es quimena, qué es palabra de Dios, porque yo veo la palabra de Dios viva en ti. Eso es lo que el Señor quiere, que su palabra se transforme en su manera de vivir. Que no tengas más que caminar movido por el viejo hombre, por las cosas que te afanan, por tu sabiduría personalizada. No, porque la palabra de Dios dice así. Predicaciones no se sustituyen a la Biblia. ¿Cómo así, pastor? ¿Tú estás predicando para nosotros? Exacto. Y por eso estoy diciendo, hermanos, la Biblia tiene más autoridad de lo que puedo tener. Tiene toda la autoridad. Yo no. Yo puedo equivocarme, pero la palabra de Dios no. Entonces, ¿en quién tenemos que poner nuestra confianza? En lo que la palabra de Dios dice. Siempre he dicho eso para ustedes y a veces pienso que uno o no entiende o no quiere entender porque es muy complicado eso.
desgasta mucho tiempo, mucho conocimiento, no sé. Hoy vivimos una época en que la gente está muy floja cuanto a eso de conocer la palabra de Dios. Prefieren que predicadores le hablen lo que Dios está diciendo. Y Dios quiere hablar directamente contigo a través de la palabra. Es verdad, los predicadores son usados. Yo empecé ese tema hablando de eso. De que Dios va a hablar, pero por misericordia. Porque los predicadores, los hombres de Dios también se equivocan. ¿Y cómo yo sé que se equivocó? ¿O cómo yo sé que realmente está hablando lo correcto? Porque la palabra de Dios dice así. Lo que tú dices, confirma. Yo me acuerdo que Pablo decía una vez, cuando estuvo en Berea, parece, él estuvo allá predicando en una iglesia, y dice que los bereanos, al terminar su predicación, miraban las escrituras y decía, todo lo que tú dijiste es bíblico. Y Pablo dijo, ¡fantástico! Eso es lo que tiene que ser. Que ustedes están entendiendo que no soy yo, no es el hombre de Dios, no es el predicador, es la Biblia. Esta Biblia que ustedes conocen y saben que yo estoy hablando lo correcto porque la Biblia dice así. Entonces no hay ningún celo para un verdadero hombre de Dios de que tú digas, oye, pero la Biblia, porque la Biblia tiene que ser la autoridad. Nuestra iglesia tiene que tener como base principal el verdadero guía, la verdadera manual de vida, la verdadera doctrina, es la palabra de Dios. Esto es lo más profundo. Pero hemos perdido un poco eso. Muchas veces preferimos comida masticada. ¿Se acuerda? He dicho esta frase un montón de veces. ¿Qué son la comida masticada? Yo pasé la semana toda preparando ese tema para ustedes. Mastiquei de un lado, mastiquei del otro, mastiquei de nuevo, dijo, ya, esto es lo que tengo que entregar para nuestra ICQ ese domingo. Y vengo acá y les doy la papita masticada. Ahí está. Si uno es un niño espiritual, no hay ningún problema. No tiene dientes, no tiene la digestión fácil para comer un pedazo de carne todavía. Si tú eres un niño espiritual, come comida masticada por otro. Pero si tú eres un hombre de Dios, tú puedes escuchar predicaciones, pero tu principal alimento era a los pies de Jesús. Todos los días, meditando en la palabra de Dios. Así que teología, predicadores no sustituyen la Biblia. Hoy en día hay muchos seminarios bíblicos que no le pide para leer la Biblia. Te pide para leer un libro que dice acerca de la Biblia. Yo tengo muchos amigos, muchos pastores amigos. Yo he preguntado esto un montón de veces. Y realmente es así. Tú participas de un instituto bíblico, sales con la cabeza de ese tamaño. Pero ¿cuántas veces leíste la Biblia durante el seminario? ¿Te obligaban a leer la Biblia? No era parte del currículo. Y ninguna denominación. A veces, en alguna tú puedes encontrar muy difícil por ahí, o personas que de forma voluntaria dicen, no, yo voy a hacer eso, pero al mismo tiempo quiero y voy a buscar en la palabra de Dios. Caso contrario, la gente sale con la cabeza de ese tamaño, llena de teología, pero con el corazón vacío, sin transformación, causando problemas, odiando y siendo odiado, como la Biblia dice. Pero la palabra de Dios es tan hermosa que nos une al pecador y al santo, al conocedor y al simple, al coherente y al loco. Y Dios se glorifica en estas cosas, de que no somos nosotros, no es nuestra teología, no es nuestra iglesia, es la palabra de Dios. Es que estoy siendo transformado, es que estoy creciendo a cada día, me estoy alimentando de su palabra, me estoy alimentando de Cristo. Queridos, no hay manera más eficaz de ser transformado a la imagen de Jesús que a través de la palabra de Dios. Tú puedes escuchar un montón de predicaciones, pero la palabra de Dios te va a hacer semejante a Jesús. En el silencio de tu pieza, afuera de tu casa, mirando la naturaleza, mientras tú viajas en un bus de una ciudad para otra, leyendo la palabra de Dios, y Él va a hablar contigo. Y
y tú vas a sentir que Él va a empezar a transformar tu vida. Nada va a lograr sustituir esta relación personal, yo con Cristo, Cristo conmigo, el Espíritu Santo hablando en mi corazón, y todo eso a través de su palabra, confirmando lo que es correcto, corrigiéndome, mostrando lo que está mal en mi corazón, separando las partes más íntimas de mi ser, tocando esta parte que no quiero que nadie sepa de mí, pero que Dios tocó allá en lo profundo. Yo cuando tenía 7 años fui abusado sexualmente por un hombre. Volví a la casa y no le conté a nadie. Fue mi vergüenza por 40 años. 40 años esta vergüenza me seguía. Yo no quería ni que mi esposa supiera. Yo no quería que mi mamá supiera, que mis amigos supieran. Yo no quería que nadie supiera porque era vergonzoso para mí. Yo no quería ser acusado porque hoy en día cualquier cosa la gente en vez de ayudarte, entonces tú tienes alguna tendencia. No, fui abusado. Fue hasta que un día yo estaba en una escuela de gracia que hacía en Jocum, estaba en Pichilemu, eso hace como 8 años atrás, 7, 8 años atrás, leyendo la palabra de Dios. Dios hablaba sobre traer nuestras vergüenzas y tirar a sus pies, a los pies de la cruz. Dejar nuestras vergüenzas clavadas allá en la cruz. Hacer el camino de la cruz, como Jesús lo había hecho. Y dejó todo el dolor, toda la vergüenza, todo el pecado de la humanidad clavado en aquella cruz. Y entonces Dios me dijo a mi corazón: pero tú tienes vergüenza que todavía no has dejado en la cruz. Y dije: Señor, pero tú sabes qué vergonzoso es hablar de eso. Pero aquel día yo di el paso. Y dije: Señor, dejo esto en tus pies. Quiero ser transformado. Yo no quiero vivir esta vergüenza. Yo quiero, Señor, ser libre. Yo quiero reconciliarme con este niño de 7 años que fue herido ahí atrás. Y yo quiero que este niño te alabe. Y entonces a través de la palabra de Dios entendí eso. Hablé con un grupo de pastores que estaban ahí juntos y dije: le voy a confesar por primera vez algo que me está impidiendo de ser libre, de sentir la presencia de Dios. Y que no es ningún pecado, es una vergüenza que llevo por un agravio que hicieron contra mí. Yo confesé, terminó el momento, llamé a mi esposa. Dije: Paula, te voy a contar una cosa que no he contado a nadie. Cuando salí en la calle, teniendo 7 años, cuando mi mamá me pidió para hacer una compra en tal lugar, un hombre me llamó, me llevó a un lugar oculto y abusó de mí. Y desde ese momento siempre tengo esta vergüenza. Y Pablo me abrazó y dijo: amor, tranquilo, tú eres una nueva criatura ya hace mucho. El Señor ya te sanó eso. Pero allí fue el momento de ser sanado. Y esto es lo que quiero que ustedes entiendan. El Señor quiere sanar tu vida completa. Pero tienes que conocer la palabra de Dios, dejar que la palabra de Dios te muestre que Él estuvo contigo cuando tú sufriste, de que Él te conoce, que Él te ama. Cuando nos separamos con Paulo, que yo me aparté del Señor, fue la palabra de Dios que me reveló de que Dios no era culpable por lo que me había pasado, de que Él también sufrió por eso, pero que Él iba a usar esto para su gloria. Entonces yo me enamoré de Dios y dije: Señor, perdóname, porque de oídas te había oído tantos años como pastor, como misionero y todo, pero no te conocía cara a cara, pero hoy te conozco y sé que tú me amas. Hermanos, si quieren conocer a Dios en profundidad, a través de su palabra lo vas a conocer. Hebreos 4, 12 a 13. ¿Podemos leer juntos? Vamos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Viste? Es como la mezcla perfecta entre palabra de Dios y Jesús y el Espíritu Santo, y Dios trabajando en conjunto para cambiar nuestra vida. Es eficaz. Entra ahí adentro. Separa intenciones de tu corazón. Revela lo que está mal. Va más allá de nuestro orgullo. Quebranta el corazón endurecido. Por eso siempre tengo mucha esperanza, hermanos, de que Dios va a hablar al corazón de un hermano que siento que está equivocado. Dios va a hablar, porque Dios habla, porque Dios está hablando. Y si un día este hermano cae a los pies del Señor, el Señor va a decir, ya, pero yo quiero que tú vuelvas atrás, yo quiero que tú des el paso correcto y que hoy dejes que yo transforme tu vida. Entonces, ¿para qué voy a querer estar peleando? Quizás uno siente dolor en el momento, pero uno puede entregar al Señor y quedarse con esa esperanza. Dios hablará con mi hermano. Dios hablará con mi iglesia. Dios hablará, porque Dios habla y habla mejor que yo. Él no tiene un portuñol. Él habla perfecto, hermoso, y entra en lo más profundo de nuestro ser. Salmo 19, del 7 al 10. Otro salmo hermoso también. Leamos juntos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdaderos, todos justos, deseables más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, que la que se destila del panal. El día que tú descubras a Dios hablando contigo a través de la palabra, te vas a enamorar. El problema, hermanos, es que muchas veces nosotros somos flojos para eso. Damos más énfasis a esta vida. Es que trabajo mucho, no tengo tiempo. No, es que yo no entiendo lo que estoy leyendo. Pero yo le puedo decir que si tú buscas a Dios con todo tu corazón, leyendo su palabra, lo encontrarás. ¿Quieres sentir la presencia del Espíritu Santo? Busca con todo tu corazón, lo encontrarás. ¿Quieres recibir el Espíritu Santo en ti? Busca con todo su corazón. Él se manifestará a ti. Porque si tú pides al Señor, dame tu espíritu, ¿cómo el Señor no entregará? Si un padre entregaría una piedra al hijo cuando le pide un pan, o una serpiente, más aún nuestro Padre Celestial nos entregará el Espíritu Santo y nos entregará su palabra para transformar nuestras vidas. ¿Deseas conocer a Dios en más profundidad? ¿Deseas que el Señor hable contigo todos los días? ¿Deseas vivir una vida sobrenatural? No una vida natural llevada a las circunstancias, sobrenatural, que pasa por sobre las aguas, una vida que pasa por sobre las circunstancias, una vida en que el Señor realmente te usa, no importa la circunstancia. Dios va a trabajar en su vida. Lee la Biblia con todo tu corazón y vas a encontrar a Dios. Jeremías, ese va a ser el último texto. Jeremías 29, 11 a 14. Leamos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré
de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y haré volver al lugar de donde os hice llevar. Busca su palabra de todo tu corazón y Dios enderezará su camino. Amén. El problema es que hoy en día mucha gente no quiere conocer la palabra de Dios. Mucha excusa, o porque somos flojitos, no sé, o porque queremos una cosa más instantánea. Antiguamente leían la palabra de Dios. Yo me acuerdo, cuando era chico, escuché de un hermano que era muy pobre, vivía en el campo, y que leyó la Biblia completa con luz de vela. Y nosotros, teniendo hasta en el celular hoy, no leemos. Celular hoy con Biblia serve para consulta. A ver, ¿quién trajo la Biblia? Yo, mi celular. Ok, consulto. Pero no leo. La gente hoy en día no lee la palabra de Dios. Y no soy yo que digo eso. La hija de Billy Graham hizo un estudio, una tesis teológica que había hecho, sobre el conocimiento de la Biblia. Y me llamó mucho la atención esto. Yo escuché, no sé, unos 10, 15 años atrás, y que ella decía así: después de hacer encuestas de personas de todas partes del mundo cristianos, llegué a la conclusión que apenas 2% de los creyentes en el mundo todo ya leyeron la Biblia por lo menos una vez completa. 2%. De cada 100 que se dicen cristianos, 2 leyeron la Biblia por lo menos una vez. Por lo menos una vez. Y 99 están en la iglesia, escuchan predicaciones, vienen a los cultos, pero no conocen a Dios. Conocen oír hablar de Dios, pero todavía no se alimentaron de Jesús. Dicen: no tengo tiempo, es muy difícil, mejor que otra persona me diga lo que está escrito. ¿Cuántas excusas? Yo quiero contarles una anécdota y ya estoy terminando y les voy a dar las tareitas para hoy. Imagínense que la hermana Betty escribió una carta de amor contando todo lo que ella ama y piensa contra la hermana Abelardo. Escribió una carta hermosa, como se escribía antiguamente. ¿Se acuerdan? Hoy en día todo por WhatsApp, ¿verdad? Pero en aquella época se hacían cartas. Yo recibí muchas cartas. Cartas, mi esposa me enviaba cartas de 1,80 m. ¿Por qué será? Cambiaba los colores en cada línea. Ponía el perfume que más me gustaba de ella. Y me enviaba esas cartas que demoraban 2, 3 semanas para llegar a donde yo estaba. Cambiamos mucho de estas cartas. Y justo la hermana Betty dijo: voy a hacer una carta de amor para Abelardo, para que él sepa todo lo que siento por él, todo lo que él es para mí, cada momento, cada circunstancia, todo lo que ya hice por él y todo lo que espero de él. Quiero hacer la carta más hermosa, más perfumada, más llena de colores. Voy a poner esas flores dentro de un libro y después voy a pegar las flores como hacía antiguamente. Pienso que era más romántico antes, ¿verdad? Era hermosa ver estas cosas. Y prepara una carta así, un cuaderno, pero contando todo. Pasó mucho tiempo, quizás más de 1 año escribiendo esta carta. Y siempre Abelardo decía: ¿qué es eso que está haciendo? No, tú ya vas a ver. Y seguía escribiendo. Y entonces un día le entrega a Abelardo y dice: hoy es tu cumpleaños. No es cumpleaños de él, pero en el cumpleaños de él va y dice: Abelardo, Lalo, ¿cómo te llamas? Lalo o amor, cariño? Amor, dice: amor, tengo una carta que te escribí, una carta de amor. Por favor, léala. Y él lo toma y dice: ¡wow! ¡Tan grande! ¡Ay, con este perfume que me encanta de ti! ¡Qué rico! ¡Gracias, gracias, gracias! Y ella se queda así como niñita, así. ¿Va a leerlo? Dice: claro, ¿cómo no? Voy a leerlo.
pero aqui, olha, tenho que salir, tenho reunião do consistorio, o pastor já está passando acá para buscar-me, vou deixar acá, pero depois lo leio, ¿ya? Ele dice, ya, pero léalo, ¿ya? Léalo todo, e aí coméntame, que é o que tu has visto de isso. Passa 2 dias, e ela pergunta, amor, Lalo, ¿leíste mi carta de amor que escribí por ti? Yo miré la primera página y la última página. Vi que las palabras eran un poco complicadas y dice que tengo que buscar un diccionario primero para entender lo que tú dijiste acá en la primera página, que no logré entender esta frase, pero voy a leer. Es que no he tenido mucho tiempo, tú sabes que salí para hacer compras, estoy tomando vacuna, tengo que ir al hospital, tengo que volver, tengo que evangelizar, pero voy a leer. Pasa una semana. ¿Leíste mi carta de amor? Él dice, no he tenido tiempo, pero voy a leerla. Pasa un mes. Lalo, ¿has leído mi carta de amor? Uy, ¿verdad que tengo que leer tu carta de amor? Uy, ¿verdad? Voy a leerlo, hoy mismo voy a empezar a leer. Pasa 6 meses. ¿Leíste mi carta de amor? Oye, sabe que no he tenido tiempo, pero es que quiero leer cuando yo tenga realmente tiempo para no perder nada. Mira cómo es. Chamullenta, ¿verdad? Ay, que quiero leer con más ganas. Pasa un año. ¿Leíste mi carta de amor? Dice, no, amor, todavía no he leído, está acá. Y le saca el polvo. Ustedes dirán y juzgarán a nuestro anciano el día de hoy. ¿Ustedes creen que si Abelardo hubiese hecho esto con la hermana Betty, ¿ustedes creen que realmente él la ama de verdad? Juzguen. Él escribió la carta de amor, tomó días para hacerlo, y él está ocupado con todo. Ama más el trabajo, ama más la iglesia, ama más el consistorio, ama más hacer compra en la feria, de lo que escuchar lo que ella piensa de él, lo que ella hace por él. ¿Creen ustedes que él podría decir, sí, la amo con todo el corazón, la busco con toda mi fuerza? ¿Creen ustedes que él realmente demostraría amor? ¿Qué creen ustedes? Muevan la cabecita por lo menos. ¿No? Yo tampoco creo, hermana Belardo. Qué feo. Qué feo. ¿Ah? Y flojo también. No es romántico, es flojo también. Era solo leer la carta. ¿Saben? Quiero decirles una cosa. El Señor te ama tanto. Es tan enamorado de ti que te escribió una carta de amor, contando todo lo que Él siente por ti, todo lo que Él hace por ti, todo lo que Él es, todo lo que Él quiere vivir contigo. Y si tú siempre estás esperando, no, es que no tengo tiempo, no, es que yo no entendí tal palabra, tú puedes realmente afirmar con este hecho, no con palabras, con hechos, que tú realmente amas al Señor. No me respondan, respondan a Él. Pero hoy estamos dando esta oportunidad. Leamos la Biblia juntos este año y el próximo. Busca al Señor con todo tu corazón. Acepta el desafío que su pastor le ha hecho. Lee la Biblia. Deja que Jesús hable contigo. Deja que la palabra simple pueda hablarte. Que tú ames más la palabra de Dios que las comidas masticadas que yo te puedo entregar. Que tú quieres tanto escuchar a Dios todos los días, meditando en su palabra. Así que mi desafío, hermanos, para revertir esta historia y que leamos la carta de amor de Dios, es, leamos durante esos 2 años la Biblia por lo menos 3 veces. ¿Tú quieres hacer eso? ¿Quieres hacer eso? Por lo menos 3 veces. Hay 2 años. No es difícil. Tú puedes leer la Biblia completa en 90 horas. Todo eso. Pero hermano, esto significa que si tú ocupas 3 horas por día para leer la Biblia, terminaría de leer la Biblia en un mes. Si tú ocupas 15 minutos, ¿cuánto no tienen 15 minutos por día? No es que yo despierto cansado y todo. Tú no puedes dar 15 minutos para Dios.
15 minutos, en un año terminarías de leer la Biblia completa. Yo también animé a algunos a escribir la Biblia, porque los estudiosos dicen que la mejor manera de asimilar conocimiento está en la punta del lápiz. Algunos han dicho así que el lápiz, o sea, que el conocimiento está en la punta del lápiz, pero que el lápiz es nuestro tercer ojo. No tiene nada que ver con filosofía, solo estoy usando la idea que uno ve más cuando uno escribe. Solo eso, ya no estoy usando filosofía rara por ahí, no. Porque cuando tú usas el lápiz, tú aprendes más que solo cuando tú lees. Yo he hecho esto una vez y le digo, vale la pena. Porque va a empezar a saltar mucho más. Aquel que no entiende mucho la palabra, solo por el hecho de leer, escribir, va a entender mucho más al llegar al final de eso. Pero la meta es esa, no quiero cabezones, no quiero teólogos, yo quiero gente simple que vive el Evangelio, que ama al Señor, que quiere buscar la presencia de Él, que quiere escuchar de Jesús y que quiere llegar al conocimiento de Dios. Si después tú quieres hacer teología, amén, qué lindo, pero empieza por la palabra de Dios, enamórate de Él. El desafío es por 2 años. Si tú ocupas 1 hora por día, tú puedes hacer todo eso, escribir, leer, tú puedes hacer todo eso. Si tú quieres, para tener más ánimo, júntate con 2 o 3 personas de la iglesia. Y dice, oye, reunámonos todos los días y leamos la Biblia juntos. Yo leo un texto, tú lees otro texto. Y así ayudamos. A mí no me gusta así, pero hay gente que le gusta. Que estudiaba así, estudiaba con un montón de gente. Cuando yo hice mi facultad, yo no me gustaba. La gente decía, oye, vamos a estudiar juntos. No, me gusta estudiar juntos. Yo iba solo, despertaba más temprano, tipo a las 3, 4 de la mañana, y iba a estudiar. Y me iba bien así. Pero cuando yo empezaba ahí con otro, que ahí sale un chiste y todo, se pierde un poco. Yo no lograba hacer esto. Así que busca cuál es el método que más te va a ayudar, pero hazlo. Sé creativo, haz este compromiso con Dios. Nosotros esta semana vamos a empezar a partir de mañana a leer la Biblia. Vamos a leer Génesis. Las próximas 2 semanas, 50 capítulos. Génesis. Entonces, ve cómo tú puedes hacer. 2, 3, 4, 5 capítulos por día para hacer lectura. Ahora, yo quiero ayudarles en ese proceso. Vamos a abrir un WhatsApp hoy en la noche y voy a dejar el link solo para los que quieran entrar en este grupo, en el grupo de oración. Para que si tú quieres, tú vas a entrar allí en este grupo y voy a compartir contigo material que te va a ayudar a poder hacer este proceso. ¿Qué es lo que te voy a compartir? Siempre voy a dejar avisos, hermanos, no se olviden. Sería ideal que esta semana leyeras tantos capítulos. Siempre voy a estar poniendo alguna dirección para ayudarles a no perder el tren, a no perder el proceso, ¿ya? Pero allá también, yo quiero compartir con ustedes algunas cosas, por ejemplo, videos con el texto hablado, como este, por ejemplo, de Reina Valera. Libro primero de Moisés, Génesis, capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra. ¿Se da cuenta? Tú puedes poner esto en el celular, ir manejando para el trabajo o hacer un viaje, escuchando la palabra de Dios. Eso no es una lectura, ¿ya? No cuenta con las 3 lecturas. Pero va a servir para apoyar, porque vas a estar leyendo, vas a estar escuchando, va a ayudarte mucho en todo ese proceso durante todo el tiempo. Ahora, ¿te pareció así como? Te voy a dar algo también. Todas las semanas voy a estar subiendo eso, o cuando estemos leyendo un libro completo, para animarte un poco. La Biblia dramatizada. Tú puedes poner para tus hijos. Si tienen niños chiquititos, antes de dormir, quieren escuchar la Biblia
y es dramatizado. Los niños les encanta. Mis hijos escucharon, la primera vez que escucharon la Biblia completa fue la Biblia dramatizada. ¿Se acuerdan de eso? Por lo menos el Dani y el Pablo. La Gaby, yo no me acuerdo si ella tomó esta época, pero el Dani y el Pablo, nosotros poníamos para dormir la Biblia dramatizada como esto. El libro de Génesis, capítulo 1. En el principio, Dios creó. Y ahí cambian las voces y todo. Va a ser como escuchar una novela, escuchar así, y va a ser muy entretenido. Le estoy ayudando para que nosotros todos podamos dar por lo menos el mínimo y salir a esta época con mucho conocimiento de todas estas partes. También les voy a dar, hermanos, resumen de la Biblia para que antes de leer el libro puedan llegar a entender un poco sobre qué habla este libro, para no estar tan perdido, porque seguramente te vas a encontrar con el libro de Levítico y vas a decir, no entiendo nada de ese Levíticos. Y yo les voy a dar entonces algunas introducciones como esta. El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia y su narrativa se divide en dos partes principales. Tenemos los capítulos del 1 al 11 que cuentan la historia de Dios y de todo el mundo. Y luego tenemos los capítulos del 12 al 50 que aumentan la imagen y narran la historia de Dios y un solo hombre, Abraham, y luego sobre su familia. ¿Qué le parece? Solo estoy dando el gustito. A partir de mañana voy a empezar a subir estas cosas para que tú te prepares. Si quieres y todavía no estás en el grupo de oración, pide para que Pati te ponga o dé su número de celular para que manualmente podamos incluirte dentro de eso. Pero si tú todavía no tienes, también facilitando la idea, no tienes una buena Biblia en tu celular, una de las Biblias que a mí me encanta porque tú puedes bajar todas las versiones, muchas de las versiones conocidas dentro de tu celular. Tú puedes ver la Biblia Reina Valera 60, tú puedes ver la Biblia Nueva Versión Internacional, la versión viva, tú puedes ver Biblia Católica, tú puedes bajar todo dentro solo de este aplicativo, que voy a pedir que el Dani ponga acá. Si tú quieres, el Dani al final puede dejar ahí, y tú vas con tu celular y toma este número, porque este ahí es justamente, te va a bajar en el celular o en tu tablet o hasta en tu computador, este aplicativo. Y en varios idiomas, cualquier idioma que tú quieras, en portugués, en japonés, todo va a estar dentro de un solo aplicativo. Quiero con esto facilitar tu vida. Esta es la versión YouVersion, que tú puedes bajar muchas Biblias ahí de forma grátis, sin pagar nada. Y también pretendemos a cada semana, y principalmente cuando vayamos terminando etapas, darle regalos. ¿Se acuerda, Trivinha? Tú recibiste varios regalos. No te acuerdas, ¿verdad? Yo lo veía cada vez, sabía la respuesta, y todos los domingos hacíamos preguntas. Va a ser como nuestra escuela dominical. Ya que no tenemos nuestra escuela dominical, este va a ser el tiempo para que nosotros juntos podamos crecer cuanto a eso. ¿Cuántos quieren conocer la carta de amor que Dios te escribió? Señor, te damos tanta gracia por tu amor. Te damos tanta gracia, Señor, por tu palabra, por esta carta de amor. Y si me he olvidado de leer tu carta, te pido perdón. Yo te amo y quiero hacer parte, Señor, de este mover que tú estás haciendo en nuestra iglesia. Yo quiero buscarte con todo el corazón. Quiero serte fiel. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer tu voluntad dentro de mi corazón. Yo quiero que tú puedas desnudarme, ver mi vergüenza, Señor, y clavarla en la cruz. Yo quiero vivir esta aventura contigo y ser sanado. Yo quiero, Señor amado, saber quién eres y poder tirarme en tus brazos, conocerte como papito. Permita que esse tempo seja um tempo de renovação em nossa igreja, um tempo de avivamento. Que o avivamento seja basado em tu palavra. Este avivamento que transforma nossas vidas, que nos hace semelhantes a ti. Te doy tantas gracias por nossa igreja.
Y te doy gracias por esta oportunidad, Señor. Hay países en el mundo donde ni siquiera le permiten tener Biblia. Todos nosotros acá tenemos. No queremos, Señor amado, ser imprudentes. No queremos ser como estas 4 vírgenes, esas 5 vírgenes, que se quedaron para atrás porque eran imprudentes. Queremos tener nuestras lámparas llenas de tu Espíritu, llenas, Señor, de aceite, llenas del conocimiento de tu palabra. Haz algo hermoso en nuestro medio, Señor. Y permita que todos nosotros salgamos de acá desafiados a aceptar ese desafío y vivir un proceso hermoso contigo como iglesia. Te pedimos, te damos gracias en nombre de Jesús. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo pueda estar con todos nosotros ahora y para siempre. Amén.